Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien, el día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas. El otro punto, cariño, a partir del lunes 16 voy a estar lo que es ausente de repente un par de semanas. Te pido por favor que me apoyes con las visualizaciones de las lecturas pasadas. ¿Por qué? Porque voy a entrar a lo que es una intervención quirúrgica y no voy a poder colgar videos tan continuamente. Estoy preparando algunos videos en concreto, ¿vale? Ahí echadito de mi cama lo colgaré, pero no es como voy a hacer los horóscopos, no, cariño, ¿vale? Por favor, mi querido Escorpio, ayúdame de esta manera. Siento un Capricornio y un Acuario, no sé por qué. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Empezamos, cariño. Vamos a ver, Escorpio. Muy bien, muy bien. Hay una frase que dice, cariño, cuídate de las aguas mansas, ¿vale? O cuídate simplemente de las aguas bravas, que de las aguas mansas me cuido yo, ¿vale? Algo así, cariño. No sé por qué siento, Escorpio, no sé si lo he dicho bien, Richard, no es así, da igual, pero ahí está la frase. Ten cuidado con las personas que vienen con la carita de mosquita muerta. Ya está, es esto. Ten cuidado con ese tipo de persona. Ahora me has entendido, ¿no, cariño? Sí, Richard, te he entendido, vale. Ten cuidado con las personas que vienen con la carita de mosquita muerta, que no matan ni una mosca, solo pájaros y enormes todavía. ¿Por qué te digo, cariño? Porque yo siento que hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, ¿qué intenciones tiene esta cucaracha? ¿Por qué ahora me habla? ¿Por qué ahora está muy atento, muy atenta? ¿Qué está pasando? Alguien se acerca de buena fe y encima tiene la carta del mago, porque he podido visualizar la carta del mago. Entonces, esta persona como es tan zorro, o es tan zorra también, se acerca a tu vida ¿para qué? Para hacerte creer de que ha cambiado, para hacerte creer de repente que es buena persona. Puede ser tu ex también, ¿vale, cariño? O puede ser una persona con la cual vosotros dos se querían arrancar los ojos, una discusión. Ten cuidado, cariño, ten mucho cuidado, porque yo siento que esta persona viene... Es cierto que ahora está con su banderita de paz. Algo ha pasado, se ha caído del techo. Yo qué sé, cariño, lo que le ha pasado, ¿vale? Ha engordado de repente y le entra remordimiento. No sé, ha habido un bajón. O está ovulando y se ha vuelto buena, se ha vuelto bueno. Pero, cariño, esta persona arrastra maldad. Entonces, puede ser que por una temporada ha cambiado, pero luego va a sacar las garras. Hasta la garganta me pica cuando te digo esto. No sé por qué siento, Escorpio, que tienes que cuidarte. Tienes que protegerte, cariño. Hay algo que no me gusta de ese acercamiento. Tú tienes que decirme en los mensajes. Richard, sí. Existe una persona que se ha acercado a mi vida y no sé cuáles son sus intenciones. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles y los ángeles del amor. A ver, Escorpio. Vamos a ver. A ver, ahora vamos a ver lo que nos dicen los arcángeles, ¿vale, cariño? Vamos a ver, los ángeles del amor y los arcángeles. A ver, empezamos. Pero yo siento, Escorpio, que hay algo oculto aquí. Vamos a ver, me dice. Dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo lo que es a su pareja. Clarisensibilidad. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Vale. Yo tengo dos mensajes aquí. Vamos a darte. Por una parte, a lo mejor de repente me dice Richard, hay una persona que me ha contado algo de mi pareja, ¿vale? De tu relación. Yo quisiera saber si él o ella puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Yo quisiera saber si es honesto o si es honesta. No vaya a ser, cariño, que a lo mejor quiere estar contigo o quiere estar con tu pareja. Ten mucho cuidado porque ya te digo, alguien te muestra una cara de mosquita muerta, cariño. Es así, una carita de mosquita muerta. Pero también nos dicen aquí, clarisensibilidad. Al margen de lo que yo te diga en la lectura, tú también tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Por qué? Porque Dios y el universo te va a dar señales para que tú puedas reconocer el bien o el mal de tu entorno, cariño. El bien o el mal de tu entorno, ¿vale? Vas a estar como muy
como que tu intuición va a estar a flor de piel. Como que inclusive puede ser, Escorpio, que me digas que parece una locura, pero no es una locura. Richard, a veces creo que puedo leer la mente de la otra persona. Eso puede pasar. Recuerda, Escorpio, que tú eres una bruja, eres un brujo, ¿vale? Cáncer, Piscis y Escorpio han nacido con la intuición muy elevado. No vaya a ser que tú estás recibiendo por todos lados, pero dices, no, Richard, yo creo que estoy loco, yo creo que soy un psicópata, algo está pasando, tengo esquizofrenia, con todo el respeto de la gente que tiene este mal, ¿vale? Con todo el respeto, no vayan a pensar que me burlo. Entonces, cariño, a ti te llega algo, te llegan mensajes, cariño, te llegan mensajes, te llega como señales. Algo está pasando, algo está conspirando. También puedes sentir si una persona de repente quiere traerte algún tipo de daño o de algún tipo de brujería. No sé por qué siento, justo que te estoy dando la lectura, como que tú de repente has recibido un paquete, porque he sentido que abrías una bolsa. Ten cuidado si a lo mejor de repente me dice, Richard, he encontrado un paquete en la puerta de mi casa. Dicen que es para mí, pero yo no sé quién me lo envía. Ten mucho cuidado, ¿vale, cariño? Porque es lo que he podido percibir. Si es posible, yo qué sé, antes de abrirlo, lávalo bien, con cuidado, con lejía, con algo, ¿vale? Que no entre tampoco, porque a lo mejor es un ordenador, una computadora y se estropea. Trata de limpiar, de asearlo. Trata de limpiar con una esponjita, con alcohol. Tú ve lo que haces, cariño. Pero si tú me dices, Richard, no, yo no me arriesgo a abrir ese paquete, pues no lo abras, cariño. No lo abras, ¿vale? Porque no vaya a ser que exista algo por ahí, no vaya a ser. Yo te digo... Y esto es cierto, ahora que yo estoy haciendo memoria, esto es cierto, cariño. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hace muchos años, y esto te lo enseño para ti. Yo vengo de un pueblo, entonces tuvimos que hacer con mi madre un viaje a otra ciudad. Y da la casualidad que el carro solamente llegaba hasta una intersección, un cruce, ¿vale? Famoso cruce que lo dicen. Siempre donde hay una intersección, donde hay un cruce, ¿vale? Aquí está la calle B, la calle A, la calle Z, la calle O. Siempre donde hay una intersección, da la casualidad que ahí tiran la magia, cariño. Los hechizos, los daños, lo tiran ahí. Siempre, eso es de cajón, ¿vale? Entonces, no vaya a ser que tú me dices, Richard, he encontrado algo justo en esa intersección. Parece bonito. No lo abras, déjalo ahí, cariño. Al fin y al cabo, yo qué sé, si te gusta esa caja, te compras por ahí en una tienda. ¿Por qué te digo? Porque no vaya a ser que sea el daño de alguien. Y al final tú, cuando lo abres, cariño, es como la caja de Pandora. No sé si tú sabes esa mitología. La caja de Pandora es una caja que está sellada. Tú abres y todo el mal lo vas a absorber tú, guapa. Guapo. Por eso ya las cartas me están advirtiendo, Escorpio. Tienes que protegerte. No vaya a ser que te pase como la caja de Pandora. Y esto también nos pasó a nosotros, a mi familia, ¿vale? Te lo digo porque yo voy recordando ya todos los sucesos de mi vida. Mira que tenía, creo que, ¿cuántos? 5 años, 7 años, pero yo me acuerdo de esa edad. Es muy raro, pero yo me acuerdo. Muy bien, te voy a dar signos ahora. Vamos a ver. Cariño, cuidado que hay magia, ¿vale? Porque la sacerdotisa salió saltando, cariño. Me están diciendo, Richard, dile que hay magia, dile que hay magia. Me dicen, Tauro. Me sale lo que es un Escorpio, otro Escorpio, Acuario. Me sale Piscis, Libra y Virgo, ya está. Y debajo tengo un Tauro. Te voy enseñando las cartitas, te voy a dar lo que es iniciales. A ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver. A ver. Uy, por Dios. Listo. La letra P, la letra A, la letra V y tenemos la letra E. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe, ¿vale? Siento un Libra, Escorpio. Siento un Libra, vamos a ver. Mira, yo creo, cariño, que tú en algún momento me dices, Richard, creo que hay un grupo de ustedes que está tocando fondo. O hay un grupo de ustedes que a lo mejor está teniendo constantemente pesadillas, sueños raros, ¿vale? De esos raros que te levantas, yo que sé, con mucho miedo, ahogándote. Porque tenemos aquí la carta de 9 de espadas, cariño. Yo siento que tienes, que en algún momento me dices, Richard, yo creo que lo que estoy viviendo actualmente, lo que te está pasando, porque algo malo está pasando para la mayoría de ustedes. Siento que ha sido obra del mal. Yo te podría decir que para la mayoría sí. Pero ¿sabes qué pasa, cariño?
que Dios, el universo, tus arcángeles, están viendo tu sufrimiento, están viendo tu dolor. Porque fíjate bien en esta cartita, ¿vale? Si tú te das cuenta, tú has tocado fondo prácticamente, estás aislada, estás aislado, no sabes qué solución dar a tus problemas. Pero hay una palomita, mira cariño, hay una palomita, ¿vale? No sé si se mira, sí, ahí está. Es una palomita que te ve, que nos hablan del Espíritu Santo. No sé si se podrá ver bien en la carta aquí. Aquí hay muchas espadas, aquí hay una mujer que se está lamentando y aquí hay como si fuera un manto de seda que lo está cubriendo, cariño. Míralo bien, hay como un manto de seda, como unas cortinas de seda. Te voy a explicar algo. Cuando uno hace la limpieza del huevo, escucha, y eso lo vas a encontrar en mi canal, yo en la descripción de la lectura pongo una lista de reproducción donde hay tics. Y cuando me internen la otra semana, yo también voy a colgar, voy a hacer una maratón de tics. Entonces, cariño, cuando tú haces la limpieza del huevo, si tú ves que el huevo lo cubre como un manto de seda, eso es daño, ¿vale? No vaya a ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, me he hecho la limpieza del huevo y da la casualidad que lo cubre un manto. Eso es daño, eso es daño. Pero como tú te estás haciendo la limpieza del huevo, lo estás absorbiendo esa mala energía. Porque aquí yo veo el Espíritu Santo que está contigo. Es cierto que alguien te quiere hacer algún tipo de daño, de trabajo, o alguien te envidia. Alguien se acerca, yo qué sé, en plan inocente, así, con su carita de conejito, de conejita. Yo, Escorpio, no sé por qué siento un Virgo. Yo, Escorpio, te quiero. Escorpio, yo he cambiado. Escorpio, vamos, come esto. Es como la bruja de Blancanieves, cariño. Tú eres Blancanieves, ¿vale? Y la bruja viene y te da una manzana hechizada. Ten cuidado con lo que recibas también. Ten mucho cuidado, ¿vale? Yo te estoy protegiendo. Ten mucho cuidado porque muchas veces también te lo dan por la boca. Muy bien, vamos a continuar. A ver, Richard, hoy estás, yo qué sé. Me sale la carta de la Reina de Espadas, la carta del Colgado, la carta del 5 de Pentáculos y tenemos la carta del Diablo, cariño. Fíjate muy bien las cartas que te voy a enseñar. Yo creo que a lo mejor hay algo que te voy a aconsejar. Escorpio, siento un Virgo, no sé por qué. Cuando tú sientas, me dice Richard, ya no es ni necesario que tú me lo digas. Ya sé quién es. Ya sé quién es la persona que me ha hecho un daño. A lo mejor tú ya lo sabes. A lo mejor ya lo sabes, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta de la Reina de Espadas. Como que ya sabes quién ha influido para que tú tocaras fondo o para que tú te separaras de la persona de tu interés. Tú ya lo sabes, hay un grupo de ustedes que lo sabe. Pero tenemos la carta de Colgado. La carta de Colgado nos dice, hey Escorpio, reflexiona un poco, medita un poco. ¿Por qué quieres poner en aviso a esta persona que te ha hecho daño? ¿Por qué mejor no te cierras el pico, cariño? Y te lo digo con todo el cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú vas y le encaras a esta persona, tú fea, tú feo, como quieras llamarlo, ¿vale? Cucaracha. Yo sé que tú me has hecho algún tipo de trabajo y me lo vas a pagar. Cariño, lo estás poniendo en aviso. Lo estás poniendo en aviso. ¿Y qué va a hacer? Pues entonces te va a hacer con más ganas. Lo va a volver a recargar esto. Tú quédate calladita, calladito. Tú tienes que sanar. No vayas a pensar que porque a lo mejor de repente ya te has hecho una limpieza, te has hecho una curación y ya estás activada, ya tienes buena energía, ya te puedes comer el mundo. Tú todavía tienes que sanar. No lo pongas en aviso, me dice. No lo pongas en aviso, porque si no, esto va a traer consecuencias. Mira, cariño, esto va a traer consecuencias, porque encima cierras con la carta del diablo, cariño, ¿vale? Cierras con la carta del diablo. No pongas en aviso a tus enemigos, guapa, guapo. No pongas en aviso. Así que calladita, te ves más guapo y te ves más guapa. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. A ver. Vamos a ver. A ver, Escorpio. La carta del juicio, la carta de la Reina de Espadas, la carta del 5 de oros, la carta también del 4 de oros, y tenemos aquí la carta del Caballero de Bastos. Las cartas me dicen, es cierto que a lo mejor tú quieres justicia divina, Escorpio, ¿vale? Tú quieres de repente que el karma llegue para esta persona, especialmente para aquellos que en estos momentos están teniendo problemas legales, o de repente algo relacionado con el dinero. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, tengo problemas con esta persona porque estamos con el lío de la manutención. Pero sin embargo esta persona se siente con poder, como que te dice, te voy a dejar en la calle, no vas a ganar nada. Puede ser, ¿vale? Porque yo veo aquí mucho orgullo.
Yo veo mucho orgullo, cariño. El otro mensaje. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, me gustaría justicia divina, me gustaría de repente que las personas que han hecho hasta lo imposible para que yo pierda mi trabajo también lo pierdan. A mí me dice Escorpio, tranquilo, tranquila, todo va a llegar, el karma va a llegar. En estos momentos hay un grupo de ellos que está cantando victoria. En estos momentos de repente dice, así te quería ver, Escorpio, pero al final el pastel se va a voltear y le va a caer en su cara fea. ¿Vale? Es así, porque tenemos aquí la carta del juicio y tenemos la carta también de la reina de espadas. El karma se está aproximando para ellos, me dice. Es cierto que tú en estos momentos me dices, Richard, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque ya no tengo nada ya. Mira cómo estoy. Parezco una mendiga, parezco un mendigo y ellos simplemente me están presionando. Ya no sé qué hacer. Tranquilo, tranquila, cariño. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, cariño, porque nos dicen, va a haber un cambio en las circunstancias, tanto relacionado a lo que es también en la parte de los sentimientos, manutenciones o en el trabajo. Tenemos la carta de la muerte, al final, el que ríe último, ríe mejor, y tú vas a reír a carcajadas. Muy bien, vamos a continuar, pero veo que esto te está preocupando mucho. Te preocupa mucho también que a lo mejor de repente la persona de tu interés esté con otra o con otro. Sí, porque tenemos aquí la carta del 9 de espadas, la carta del amor y tenemos la carta del paje de copas, cariño. Te preocupa mucho que él o ella esté con otro o con otra. Y creo que para muchos de vosotros esto es lo que te quita el insomnio. Esto es lo que te quita el sueño. Sí, a ver. Sale la carta del mago y sale aquí la carta del mundo. Las mentiras tienen patas cortas, me dicen. Y esta situación va a salir a la luz muy pronto. Por eso que me dicen las cartas. Ten mucho cuidado con aquellas personas que te dicen, amor, eso es mentira. ¿Qué te están diciendo? Haz caso de tu intuición, cariño. Hay una persona que no va a reconocer sus errores o no quiere reconocer sus errores. Lo veo como muy cucaracha, ¿vale? Lo veo como muy cucaracha. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué me quieren decir en economía? A ver. Vamos a ver, economía. La carta del mago, la carta del carro, la carta del diablo. Creo que muchos de vosotros van a tener que dejar una situación que está bloqueando lo que es tu economía, Escorpio. Porque tenemos la carta del diablo que está en el pasado, pero puede ser que muchos de ustedes de repente han tenido una discusión, un lío, han perdido el trabajo, pero sin embargo me dicen, vas a avanzar y vas a encontrar algo mejor. O que simplemente si tú estás en un lío económico dentro de tu trabajo, a lo mejor tienes que rescatarte y dejar esa mala vibra, esa mala energía. ¿Sí? Veo que inclusive de repente has tenido decepciones de compañeros de trabajo también, o de tu socio, ¿vale? Pero sin embargo, cariño, no hay mal que por bien venga, me están diciendo. Tú te vas a rescatar y vas a encontrar algo. Ten cuidado de repente con falsos amigos que te dicen, yo voy a estar contigo hasta el final. Sí, reclama al jefe, yo te apoyo, y luego te dan la espalda. Ten mucho cuidado, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición, me dicen. Muy bien. O que a lo mejor de repente vengan socios que las cosas no hablen claro. Sí, no te preocupes, yo te voy a dar 20.000 euros y a la hora de la hora no te dan ni un euro. Entonces, las cosas claras, con documentos, con leyes, todo concreto, ¿vale, cariño? No va a ser que te pida ser socio y no te da ni 50 centavos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las características que me quieren decir. A ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. A ver, Escorpio, vamos a ver. La carta de la torre. Muchos de vosotros están lidiando con otro Escorpio. Veo que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, la persona de mi interés se acaba de ir de casa, o que simplemente vosotros se han mudado o están buscando la forma de vender una casa o una propiedad. La carta del 6 de oros. Vas a poder recibir lo que es tuyo. Si a lo mejor de repente me dice Richard, en base a la separación o a la discusión de esta persona, me darán lo que es mío, te van a dar lo que es tuyo. Porque sale la carta del 6 de oros. Recompensa para vosotros, Escorpio. Vamos a continuar. La carta del 8 de copas está relacionado con una ruptura o simplemente que a lo mejor tú tienes que dejar algo, nos dicen también. Puede ser también lo que es en la forma laboral. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de elemento tierra,
Pueden ser de elemento agua. Algunos de ellos de repente viven cerca de la costa, pero veo que coincide un lago o una laguna por ahí. Puede ser que también vivan lo que es en una isla. Cabello largo, castaño o rubio también. Están muy bronceados. Donde están actualmente veo que corre mucho viento o es muy fresco. Muchos de vosotros están yendo con una persona que puede ser de elemento fuego. Es una persona que a lo mejor tú lo conoces en el gimnasio o que a lo mejor de repente me dice, no, Richard, practicamos yoga. Yo qué sé, en un centro de meditación o en algún sitio deportivo. Delgados o delgadas, cabello largo, algunos de ellos de repente inclusive se lo hacen como trenzas o como rastas. Son personas muy espirituales o son personas que a lo mejor inclusive te pone un poco nervioso o nerviosa su serenidad o su tranquilidad. La carta del as de copas, veo que a lo mejor de repente últimamente estás sintiendo la conexión de una persona especial o tu energía te dice que se acerca, se aproxima tu alma o tu llama gemela, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y apóyame una cadena de oración el domingo. Vendría bien para recargar las pilas en el momento de la operación, ¿vale? Besitos, cariño. Hasta la vista.